Gracias al Señor por la hermosa alabanza que escuchamos, hermosa por cierto, espero se hayan gozado ustedes en casa tanto como nosotros aquí.
Les voy a invitar a continuación a que puedan acompañarme en lo que es la palabra del Señor. El mensaje es relevante y siempre pertinente. La palabra de Dios no pasa de moda. Está siempre vigente y nos trae el mensaje que nosotros necesitamos. Estamos viviendo un tiempo histórico. De diferentes maneras, lo que estamos viviendo es un tiempo histórico. Dentro de un tiempo breve, por cierto, todo esto estará superado, será historia. Pero nosotros lo vivimos y podremos contarlo o transmitirlo a nuestras futuras generaciones. Esto que estamos viviendo es una instancia no agradable, por cierto, pero las adversidades no nos asustan. El pueblo de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, no solo estamos acostumbrados, sino que a la adversidad nosotros les abrimos los brazos. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás de todo, absolutamente de todo, está Dios. Dios está en control, Dios tiene un plan y nosotros vamos a crecer, ya lo verán. El día de hoy, el título para el sermón es La presencia de Dios en las crisis. Y la historia bíblica que nos servirá como base es Hechos capítulo 12, versículos 1 al 10. Dice así la historia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Siempre ha habido opresión de parte del mundo para la iglesia. Satanás se las ha ingeniado de una o de otra manera para complicarnos la existencia. Nosotros que hemos vivido por tanto tiempo en esta tierra que fluye leche y miel, el día de hoy estamos experimentando opresión. No viene de las autoridades, viene de Satanás, el enemigo. Pero así como Dios mostró su poder, su infinito amor y misericordia, librando a Pedro de lo que se suponía una muerte segura, del mismo modo Dios nos va a librar a nosotros. Esto no pasará de ser una experiencia más en nuestras vidas. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Había sido prendido por Herodes y él tenía planes macabros para él. Solamente estaba esperando que se cumpliera el tiempo oportuno después de la fiesta que se estaba celebrando. Al respecto yo he pensado cómo vivimos bien, cómo vivimos felices, la gran mayoría, y cómo vivimos incluso cómodos. Amamos nuestro lugar de residencia, casa, cuarto, departamento, en fin. Amamos nuestra cama. Disfrutamos el acostarnos en ella, en dormir profundamente y renovarnos o recuperarnos así. Traigo esto a colación porque lo que estaba experimentando aquella noche el apóstol Pedro era todo lo contrario. No solo estaba privado de su libertad, sino que estaba privado de su intimidad o privacidad. Estaba encerrado en un calabozo, pero no estaba solo, ni siquiera tuvo ese privilegio. Estaba encadenado a soldados, uno a cada lado, imagínense ustedes. Y luego había otros que lo observaban. Eso quiere decir que aunque él experimentó paz, profunda paz, y se desprende del hecho de que él estaba dormido entre aquellos soldados y ante los otros que lo observaban o lo cuidaban. Y he aquí que se presentó, versículo 7, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El versículo que viene a continuación es un versículo que nos confirma lo que anteriormente parecía una especulación respecto de cuál era la profunda paz que Pedro, en medio de estas circunstancias tan adversas y sabiendo lo que le venía, experimentaba. Cuando el ángel vino,
Le tuvo que despertar, no solo con la voz, sino que incluso le tocó el costado. Eso nos dice que Pedro estaba sumido en un sueño muy profundo. El sueño profundo es el reparador o restaurador. Por otra parte, cuando él abre las puertas y permite que se liberen las cadenas de sus manos, dice que él iba avanzando, pero no estaba seguro de que lo que estaba sucediendo era real. En otras palabras, todavía estaba medio dormido. Le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué se desprende de este pasaje que he leído? ¿Cuáles son las enseñanzas de Dios para nosotros, la iglesia, su pueblo, sus hijos, el día de hoy? En primer lugar, vamos a destacar lo siguiente. Le llamo yo una mano que trabaja ocultamente. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en medio de esta crisis? La verdad es que Dios está mucho más presente de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entendamos, Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Él no está reinando en este mundo porque hay otro, porque no le sigue el mundo, porque el mundo no le conoce, por lo tanto no le obedece. Pero Él es el creador. Eso significa que Él aún mantiene control. Permita que sucedan cosas, incluso a sus hijos, pero todo con un propósito mucho mayor. Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo les digo, nuestro Dios hasta ahora trabaja y nuestro Señor hasta ahora trabaja. ¿Qué significa esto? Que absolutamente todo lo que está ocurriendo, Dios tiene el control. Y Él puede manejar y Él puede cambiar las cosas. Y puede permitir que ciertas cosas sigan su rumbo, entre comillas, natural. Pero todo con propósito, porque nada escapa de la voluntad de Dios. Nos lleva a pensar también nosotros lo siguiente, hermanos, que nosotros sea que lo veamos o no, sea que estemos conscientes o no de ello, Dios está ahí, Dios está trabajando, Dios tiene propósito y los propósitos de Dios se van a cumplir. Piensen por un instante al menos en dos cosas en esta parte. ¿Dónde está Dios? Estoy seguro que usted lo habrá observado y si no, deténgase un momento. Yo sé que esta temporada, este tiempo y esta situación nos ha letargado, nos ha obligado a bajar nuestra velocidad o las revoluciones, pero que no sea en vano, que no sea para dejarnos llevar y simplemente dormir o sentarse frente al televisor, sino que tenga un propósito. Meditemos, reflexionemos. ¿Está viendo la mano de Dios obrar en su vida? Está vivo, tiene salud, nadie se ha enfermado en su familia, tiene alimentos, tiene abrigo. Creo que si comenzamos a enumerar, son muchas, demasiadas las cosas que aún tenemos y que no son otra cosa, sino que muestran señal del amor de Dios, porque Dios nos ama. A veces podemos pensar, o podrá alguien pensar, estoy solo en el mundo, estoy abandonado, no le importa a nadie. Y el día menos pensado se encuentra usted con alguien que Dios puso en su camino para decirle, te amo. Dios nos ama, pone personas en nuestro camino, pero también piense usted, ¿me ha puesto a mí en el camino de otra persona? Tenemos que pensar en el amor, no solo en el amor a nosotros mismos, no solamente en el amor a nuestra familia inmediata, a los que viven bajo nuestro techo, el mismo techo, sino también pensar en el amor al prójimo. Y por supuesto, en primer lugar y por sobre todas las cosas, nuestro amor a Dios. Pasado las 12 de la noche, o sea, en la madrugada, yo recibí un mensaje y qué bueno. No estaba despierto cuando lo recibí, pero lo vi esta mañana y lo contesté. Y me decía, pastor, me sobran 2 cajas o 2 paquetes de agua. ¿A quién se las podemos dar? ¿Cuándo había sucedido esto? No es el único caso, asimismo hay otros casos.
de personas que quieren de lo que tienen compartir porque saben que algunos no tienen y porque saben que de eso se trata, el amor, de compartir. A raíz de todo esto se están produciendo milagros y nosotros tenemos que aprovecharlos. Les voy a decir, yo tengo una sensación de expectativas enormes, porque todo esto, estoy ciertísimo, no porque vaya a ocurrir, sino porque ya está ocurriendo. Está produciendo cambios no solo en la humanidad, sino que en nuestra comunidad, en nuestras familias, y lo más importante es que ocurran cambios dentro de cada uno de nosotros. Cuando esto haya terminado, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Solamente como una experiencia, como algo anecdótico? ¿O realmente podré decir, después de esto yo soy otra persona? Después de esto yo soy una nueva y mejor persona. Entonces pensemos, recordemos, no olvidemos, Dios está presente, Dios está actuando, aunque no veamos su mano. En segundo lugar, Él está permitiendo que todo funcione para bien. Es difícil para algunos entender cómo es posible que ahorita que se está enfermando la gente, que algunos perderán incluso su vida, que esto finalmente redunde todo para bien. La verdad es que en el transcurso de la historia de la humanidad siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto dentro del hombre esa capacidad para sobreponerse a la adversidad. Y de hecho, crecemos solamente a través de la adversidad, no de la comodidad. Cuando estamos en la comodidad, estamos en nuestra zona de confort y no hacemos nada porque no hay nada que nos desafíe a ello. Pero esto nos está desafiando a todos y de diferentes maneras para que mejoremos, para que nos superemos. Romanos 8:28, que está en pantalla, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás habría que hacer una pequeña distinción, que todo redunda y redundará finalmente para bien, para mucho bien, para bendición, a un grupo selecto de personas. Todos van a alcanzar bendición, pero especialmente un grupo. ¿Cuál es este? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿ama usted a Dios? Y no se está refiriendo al sentimiento romántico del amor, que si se siente o no se siente, sino se está refiriendo a la obediencia. La prueba indubitable del amor a Dios es nuestra obediencia. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo y nos lo recordó: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo es posible que finalmente Él esté permitiendo que todo esto funcione para bien? Les voy a decir, les desafío a cada uno a hacer un análisis, un examen. Si lo hacemos a nivel nacional, recientemente hemos escuchado la noticia de cómo se han derogado prácticas o leyes que hasta el momento nos limitaban como cristianos. No puedo profundizarme en ello, pero no podíamos nosotros obrar, hablar y orar libremente. Muchos de los miembros de las iglesias no tienen conocimiento de esto, pero las iglesias, aunque tenemos ciertos beneficios, también teníamos restricciones. Y de tiempo en tiempo, cuando se acercaban las elecciones, llegaban cartas. Yo las recibí un par de veces. Y esas cartas amenazaban, recordaban, pero amenazaban, de que si nosotros expresábamos libremente y a nivel de iglesia, desde el púlpito, cuál era nuestra posición política, podríamos perder beneficios. Y resulta que eso ya no existirá más y podremos expresarnos libremente, podremos orar libremente. Y las oraciones y el tiempo de oración volverá a todos los lugares en esta nación. ¿Cuándo soñamos siquiera que esto podría ocurrir? Cuando la humanidad, incluyendo nuestra propia nación, va de mal en peor. ¿Cuándo imaginamos que podría ocurrir algo así? No es casualidad que esté ocurriendo ahora, en medio de todo esto, porque aún la nación entera reconoce que se ha alejado, que se ha apartado de Dios y que ha creado leyes en contra de la voluntad de Dios y que es tiempo de volver a Él y postrarse de rodillas. Entonces, permítame decirle, Él está permitiendo que todo esto funcione para bien. Ahora, no se escape, no se quede fuera de la bendición. Y por lo tanto reflexione y recapacite.
Sin ir más lejos, era algo tan pequeño, pero ayer pensaba con mi esposa, estábamos sentados los tres, y yo le decía, ¿cuánto tiempo que no teníamos un sábado así? En que estuviéramos sentaditos en paz y sin preocuparnos un sábado. Y le voy a decir que no significa que es porque no esté trabajando, lo que es más, está siendo una semana muy dura, mucho más dura que otras semanas de trabajo, pero sin embargo quedó ese tiempo, o nos hicimos ese tiempo. Y eso me confirmaba además cómo Dios permite que todo funcione, que todo obre finalmente para bien. En tercer lugar, hay que recordar y no olvidar que la oración persistente en todo tiempo hace la gran diferencia. Podemos confiarnos plenamente y entregarnos en las manos del Señor y bien hacemos. Pero junto con Dios ofrecernos eso, no deja de recordarnos cuán importante y necesaria es la oración. ¿Cuánto tiempo estuvimos orando por muchas cosas? Voy a decir, ahora o a partir de esta crisis se nos irán dando poco a poco. Hechos capítulo 12, versículo 5 del relato que leí al principio dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A mí me encanta esta historia porque podemos ver el poder sobrenatural de Dios y el poder de la oración. Como cuando una iglesia, un pueblo, una congregación se une en oración, Dios comienza a liberar de su poder. La liberación de Pedro sobrenatural fue algo hermoso. Y siempre que hay cualquier situación así de complicada, digámoslo así, incluso cuando pueden volver cuestiones legales, pienso, recuerdo y lo he hecho literalmente en mi propia experiencia de vida, que Dios tiene el poder para liberarme. Dios tiene el poder para liberarnos. Él lo hizo, pero ¿qué estuvo haciendo un grupo, una congregación, la iglesia, en oración constante? Si usted revisa conmigo en primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, no por nada, sino con justa razón, con mucha razón nos dice orad sin cesar. A veces Dios obrará en virtud de su infinito amor y misericordia, aun sin que le pidamos. Pero eso no es para que nos quedemos así, sino muy por el contrario, para que doblemos nuestras rodillas. Quizás en esa instancia por gratitud, pero también por fe y obediencia en comenzar a clamar. ¿Qué es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que está viviendo actualmente? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente como iglesia? Y ustedes lo saben. Tenemos planes, tenemos proyectos, pero no tenemos nada con qué hacerlos, y sin embargo el Señor ha ido proveyendo. Y seguimos soñando y seguimos teniendo planes y estamos aspirando a grandes cosas con cero en el bolsillo. Pero seguimos confiando en que Dios nos lo proveerá. ¿Por qué? Porque estamos orando por cada uno de esos proyectos. Cuarto a considerar en esta mañana, la importancia y el poder de la oración. Bueno, que sepa a ciencia cierta que Dios responde la oración. En esta crisis estamos orando nosotros, están orando todos, está orando la nación, están orando los gobernantes y nosotros por ellos, para que pueda encontrarse salidas y soluciones al problema que estamos experimentando. Debemos ser sabios. El sabio escucha, el sabio pone atención y el sabio sigue el consejo. Nosotros somos sabios y hemos aprendido a obedecer las instrucciones que se nos dan, y esta mañana el que estemos de esta manera congregados o de esta manera conectados es prueba de ello, que ponemos atención y respetamos las leyes. Santiago, el capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, esos justos somos nosotros. La Biblia nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eficaz, puede mucho. Si está orando, siga orando. Si está orando no mucho o poquito, ore más.
si la verdad es que no tiene una vida de oración, comience entonces a orar ahora. Mateo, el capítulo 18, versículo 19 nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una palabra y una promesa poderosa, tan poderosa que si no la conoce, léalo, está en la pantalla, léalo ahí, léalo y póngalo en práctica. Yo tengo muchos planes, tengo muchas cosas que quisiera hacer y realizar, más para la obra del Señor que para mi propia vida, debo decirlo. Creo que no hay pecado en ello, la prioridad debe ser esa, nuestro Dios. Y cada vez que se me ocurre algo, lo menos que hago, aún no siendo muy comunicativo, se lo converso a alguien. Y le digo: acompáñeme a orar por esto, acompáñeme a orar por esto, acompáñeme a orar por esto. ¿Por qué? Porque si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué sucederá? Les será hecho. Ore sin cesar, siempre que pueda, y cuando no pueda, hágase el tiempo. Pero además, asóciese con alguien en esa oración y usted podrá experimentar la respuesta de Dios. Hay otro versículo en Santiago, capítulo 5, versículo 14, que nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno en necesidad? En realidad, cualquier situación que usted esté experimentando en su vida, cualquier problema, que últimamente todos tenemos problemas. Hay muchos problemas, pero también hay muchas cosas buenas. Pero cuando no está experimentando, viviendo lo mejor de lo mejor y tiene necesidad, pida oración, porque la oración es eficaz. Dios responde a la oración. Quinto y último, recuerde, Dios obra trayendo paz aunque la tormenta arrecie. Y esto es bien importante, porque comenzamos hablando acerca de las crisis, que todos tenemos crisis, que la nación entera, el mundo entero actualmente está viviendo una, pero también cómo obra la mano de Dios. ¿Está operando la mano de Dios en su vida, personalmente en su vida? Sí. ¿Está consciente de ello? Probablemente no. Una señal de que está obrando la mano de Dios en su vida y que usted le está permitiendo hacer su obra es la paz, la existencia de la paz. Dios obra trayendo su paz aunque arrecie la tormenta. Hechos 12:6 es otra historia pequeña. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Quién podría dormir sabiendo que su muerte estaba cercana y era segura? ¿Quién? Él estaba durmiendo. Él tenía la paz de Dios. Quisiera yo, y ruego al Señor porque ninguno, absolutamente ninguno de nosotros pueda estar afectado al punto de no experimentar la paz de Dios en su vida. Todo esto que está pasando no debe robarle el sueño, no debe afectar su ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está en control, porque somos sus hijos, porque nuestros días están contados y nada adelantará ni atrasará la culminación de estos. Evidentemente vamos a vivir con prudencia, con humildad, con obediencia, pero nunca con temor. Experimente la paz. Juan capítulo 14, versículo 27 nos lo dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, hermana, joven y niño, todos deben saber que Dios nos da su paz a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él nos da su paz, Él nos ha dado su paz. Por lo tanto, cuando yo experimento turbación, temor, lo que estoy haciendo es no disfrutar de la paz del Señor.
la tenemos. Experimentémosla, disfrutémosla. Suceden cosas, y a todos nos suceden cosas. No solo esto que está pasando de esta enfermedad, sino muchas cosas que pudieran llevarnos a lo largo de nuestra existencia a tener temor, a turbarnos. Bueno, pensemos por un instante. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién está en control de esto? Dios. Y si yo confío en Él, entonces la verdad es que no tengo de qué preocuparme. Dios proveerá. Dios proveerá. Dice, si aún las aves no tienen por qué preocuparse y no les falta la comida, ¿por qué vamos a preocuparnos nosotros? Siempre habrá algo por lo cual podríamos preocuparnos, pero nada por lo que debiéramos preocuparnos, sino simplemente de ser fieles y obedientes a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Tiene usted la paz de Dios? ¿Está disfrutando la paz de Dios? Pues disfrútelo. Finalmente, en Mateo 8, 23 al 26 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Jesucristo dormía. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero ¿sabe usted que eso lo podemos disfrutar nosotros? El mundo se aloca. Tiene razón. Tiene motivos para hacerlo. Pero nosotros tenemos motivos para no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, pues entonces, ¿a qué le vamos a temer? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y la verdad es que si no los salvaba Jesús, iban a perecer. Lo bueno es que fueron con la persona indicada. No tenían la mejor de las actitudes porque se habían olvidado quién estaba en la barca con ellos. ¿Quién está en la barca con usted? Si usted está en la barca, en su vida, con Jesucristo el Maestro, entonces no tiene que preocuparse. No se va a hundir. No va a naufragar. Porque está en la barca, que es la vida, su vida con el Maestro. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora hay una gran tormenta, ahora hay una gran tempestad. Estamos en medio de ella. Pero ¿con quién estamos? ¿Con quién está usted? Entonces, se va a preocupar. Dios está en control. Y cuando Él diga, alto, detente, calla, enmudece, desaparece a esta enfermedad, va a desaparecer. No antes, en el tiempo de Dios. Y mientras tanto nosotros en la barca, en esta vida, en esta crisis, ¿qué vamos a hacer? Señor, sálvanos, que perecemos. O mejor, le cantamos, mejor le adoramos. Mejor pasamos tiempo con Él y con la familia. Es su decisión. Tenemos algunos pocos en nuestro medio y a esos pocos yo les quiero invitar que puedan acompañarme inclinando su rostro, los que puedan hacerlo. Porque la presencia del Señor queremos que pueda manifestarse de manera especial. En nuestro medio hay alguien que yo no sé si conoce a Jesucristo. Y es a usted a quien me dirigiré ahora mientras los demás me acompañan en oración. El que hoy, usted justamente hoy, piénselo, ¿cuáles son las posibilidades de que fuera casualidad? No, cero. Usted está aquí porque Dios le trajo hoy, justamente hoy, para decirle que le ama. Tanto le ama a Dios que envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a morir en la cruz por mí, por todos nosotros y también por usted. Usted es un pecador, todos nosotros. Y nuestro pecado ofende a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte.
más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Si usted no tiene el regalo de Dios, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted ya está condenado a vivir una eternidad sin Dios. Pero el día de hoy usted puede cambiar su vida, usted puede cambiar su futuro, usted puede obtener el perdón de sus pecados. Y lo único que necesita hacer es creer en Dios, creer en el Hijo de Dios, creer en el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted tenga vida eterna. ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere el perdón de sus pecados? Voy a hacer oración. Y en esa oración, si usted la repite, si usted la hace en su corazón, hoy puede cambiar su vida para siempre. Hoy puede obtener el perdón de sus pecados. Hoy puede recibir la vida eterna y puede cambiar su vida para siempre. Dios, en este momento me encuentro aquí, en su casa, en el templo. Hoy he escuchado el mensaje de su palabra para mi vida. Hoy sé que usted me ama. Hoy sé que usted envió a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Hoy yo me arrepiento de mis pecados. Hoy yo le pido perdón por mis pecados. Hoy quiero recibir su regalo. Quiero la vida eterna. Quiero a Jesucristo en mi vida. Y dígale, ven, Señor Jesús, y entra en mi corazón ahora. Ven, Señor Jesús, y entra en mi corazón ahora. Si usted ha hecho esta oración conmigo, levante su mano. Levante su mano y reciba a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Venga, voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Gracias, Padre amado, porque usted nos bendice de muchas maneras y en esta mañana con una pesca maravillosa. Gracias, Padre, por Carmelo, que lo conocí hace poquitos días y hoy llegó aquí a su casa. No es casualidad. Gracias, Padre eterno, porque él ha pasado de muerte a vida. Gracias, Padre eterno, porque usted le ha salvado. Gracias, mi Dios, porque usted ha hecho este milagro maravilloso para bendición de su pueblo, de Iglesia Bautista del Calvario y de su reino en esta mañana. Hermano Carmelo, en este momento voy a declarar una bendición especial para tu vida. Padre Santo, en este momento, Señor, quiero bendecir a este hombre que hoy ha renunciado a su vida pasada, al pecado, se ha arrepentido de ellos y ha invitado a Jesucristo a entrar en su corazón. Carmelo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Puedes regresar a tu lugar y después vamos a seguir platicando, porque el vino nos viene a platicar. Hermanos, ¿qué más bendición? ¿Qué más bendición? ¿Qué más podríamos pedir al Señor? Creo que nos ha bendecido tanto para alegrarnos enormemente en este día y en los días por venir. De esta forma, en una oración última y final, estaríamos concluyendo esta transmisión para Iglesia Bautista del Calvario en vivo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ahora con humildad, Padre, y en el nombre y los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, yo ruego bendición para todo su pueblo, para todos los que están conectados, para todos aquellos que verán el video, para todos aquellos que están en casa ahora y que forman parte de esta familia, Iglesia Bautista del Calvario. En el nombre de Jesucristo, oro. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Aquí saludar a los hermanos que están aquí con nosotros, a nuestro hermano Carlos. Dios les bendiga, les amamos en Cristo. Y Danielito. Y Danielito también. Les amamos, Dios les bendiga. Un besito. Bye. Amén. Amén. Les voy a decir ahora entre nosotros a Carmelo, ¿cuándo nos conocimos, Carmelo? Antes de ayer, o sea, el viernes. Y cuéntenme, ¿cómo le fue? Porque ahí estaba sentadito en la entrada del templo, ahí, ¿cómo se llama las gradas?
peldaños. Sí, los steps. Ahí estaba sentado. Escalón. Estaba